Bueno, en primer lugar, bienvenidos, buenas tardes a todos y mi más sincero agradecimiento a los compañeros del equipo de gobierno. Está por aquí nuestro diputado Juan Carlos Ramos, nuestro compañero Enrique Becerra, de la Delegación de Mayores también, que hace una gran labor. Y, como no, también veo por aquí a María Ángeles, directora de la biblioteca. Ahora acabo de ver a Elena Fontacha, nuestra nueva directora de Cultura. Televisión Carmona, por supuesto, siempre que nos acompaña y lleva estos bonitos momentos a todos los hogares de Carmona. Y, como no, a todo el público que hoy nos acompaña y que me consta que son enamorados de la cultura y de la poesía. En la mesa hoy no pueden acompañarnos nuestro alcalde Juan Ávila y nuestro concejal de Cultura Ramón Gavira por motivos estrictamente profesionales, pero me han transmitido su pesar por no poder estar aquí, porque este día no solo lo marcan en el calendario ellos como un día importante para la cultura de Carmona, sino también como un día importante para el disfrute de ellos por el amor que me consta que tienen hacia la poesía y la admiración que tienen tanto a Fran como a los autores que aquí nos acompañan y se sientan en cada presentación de cada número, que ya vamos por el 36. A mi derecha, Francisco Javier Cruz, para todos, Francisco C. Cruz, perdón. Para todos, Fran Cruz, director de este maravilloso proyecto en forma de revista y al que cada vez que yo veo se me viene a la cabeza una frase que hoy en día deambula por las redes sociales y páginas de Internet, y que es un proverbio africano que dice: si quieres ir rápido, camina solo; si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y así es como todos vemos al amigo Fran, flanqueado y acompañado por su mujer Chari, conformado un perfecto binomio y escribiendo su propia poesía, la de sus vidas, con la pluma del respeto, el amor, la comprensión y la admiración mutua. Enhorabuena, Chari, enhorabuena, Fran. Ambos sois un verdadero y bonito ejemplo. Esta tarde también nos acompaña la poeta María Gómez Lara, Premio Loes de Creación 2015, y que estoy seguro Fran os la presentará a continuación mucho mejor que yo pudiera hacerlo, y a la que agradezco por acompañarnos en el día de hoy con una aportación que quedará grabada en nuestro recuerdo. Es para nuestro ayuntamiento un orgullo, un honor y una satisfacción poder participar anualmente en la edición de Palincesto, revista ya consagrada y veterana con más de 3 décadas, y de la que hoy se presentarán su número 35, correspondiente al año 2020, pospuesto por la pandemia, y en el que me alegra ver que participa también nuestro poeta local, José Luis Blanco, para mí, don José Luis Blanco, al que personalmente me remita a mi infancia como profesor de mi colegio Cervantes, y que me demuestra y muestra que la poesía no solo es buena, sino que también es escrita por buenas personas. Enhorabuena, José Luis, por su aportación. También ve la luz hoy el número 36 del corriente año 21. El parto ha sido doble, en este caso de mellizos, parecidos pero no iguales. Es clara la apuesta de nuestro alcalde y de nuestro ayuntamiento por la cultura que en Carmona, podríamos decir, tiene una actividad frenética. Aquí podría aprovechar y preguntarle a Elena Fontacha, recién incorporada la directora de Cultura, que tiene que estar como loca. Y que tenemos que agradecer, por supuesto, también a nuestro compañero Ramón Gavira y a su equipo, al equipo que lidera y que a diario lo dan todo, se esfuerzan por la cultura en Carmona. Y ahora más si cabe, con un precioso objetivo que estoy seguro se va a conseguir, que es que Carmona sea Patrimonio Mundial de la UNESCO, y que para ello, si cabe, como digo, aún más trabajo que ya están desarrollando. Tiempos difíciles que, por supuesto, venimos de una etapa rara, difícil, como quería decir, fortuita. De pronto el mundo se paró en seco. Quedamos encerrados en nuestras casas y llegamos a sentir miedo por nuestra propia supervivencia y la de nuestros seres queridos, mientras asistíamos atónicos a una especie de película de ciencia ficción en la que el mundo, en el que hasta ahora conocíamos, parecía desplomarse por momentos. Tiempos difíciles que, por supuesto, han quedado registrados para la eternidad, también, cómo no, a través de un vehículo que plasma la realidad y la historia, como es la poesía. Los poetas no se achicaron, sacaron su mejor arma,
sus plumas, ahora reconvertidas en teclados de ordenador, salvo algunos, como Francisco, que sigue haciéndolo con su máquina de escribir antigua, para plasmar realidades, pero también para hacer volar la imaginación y conseguir evadirnos entre verso y verso. El amor, los sentimientos y las emociones, pilares fundamentales en nuestra vida, son también los hilos que tejen cada uno de los poemas que escucharemos esta tarde y que estoy seguro nos harán preguntarnos, ¿podemos entender una vida sin poesía? En este caso, la poesía viaja de un continente a otro. Se convierte en amalgama que une nuestra Carmona, España y Europa con Iberoamérica. La palabra escrita, en este caso en verso, demuestra una vez más que la poesía no solo calma, sino que también acerca culturas y personas, como hoy ocurre en esta mesa, y contribuye a la creación de un mundo mejor que tenemos la obligación de construir para nuestras generaciones futuras. Haciendo honor al significado de la palabra palincesto, que da nombre a las revistas que hoy se presentan, dejemos huella de la dura etapa que hemos pasado, pero borrémosla para seguir escribiendo un mundo más bello, en este caso, a través de la poesía. Es un honor para mí participar en este acto. Gracias de nuevo a todos por su participación y asistencia, y le paso la palabra a los verdaderos protagonistas de esta tarde. Bueno, muchas gracias, Pepe, por tu estreno con nosotros en la presentación de Palincesto. Muchas gracias a todos ustedes por vuestra asistencia y vuestra compañía. Naturalmente, mi gratitud va también para el Gobierno Municipal de Carmona por su decidido apoyo a la revista, incluso en tiempos tan estremecedores como los que nos están tocando vivir ahora, aunque pensándolo bien, yo pienso que justamente en estos momentos tan complicados es cuando más falta nos hace la cultura y sus manifestaciones artísticas. Agradezco también a María Ángeles Piñero, directora de la biblioteca, y a todo su equipo, como siempre, porque la tenemos al lado todo el año para todo lo que le haga falta a la revista, a nuestra diseñadora Carmen Herrera y, cómo no, a María Gómez Lara, por aceptar nuestra invitación. En honor a la verdad, ella, de la que hay unos magníficos poemas sobre el Quijote en el número 36 de Palincesto, en cuanto llegó a Madrid como profesora visitante de la Universidad Complutense, me expresó su deseo de venir a Carmona en la primera ocasión que se presentara. Y yo pensé que no cabe mejor momento que este para que conociera nuestra ciudad y conocierais ustedes también su poesía. Yo, antes de presentarla, voy a hacer lo propio con los dos números que tenemos pendientes, el del año pasado y el de este, como bien ha dicho Pepe. Cada vez que sufrimos una desgracia personal o colectiva, atendemos como nunca a la voz del arte. En ella encontramos siempre algunos versos, trazos o notas que parecieran premonitorios de nuestras adversidades, cuando en realidad son recuerdos de las calamidades pasadas los que refrendan las nuestras. El poeta, pues, lejos de ser un vidente, según creían los antiguos, guarda en sus ritmos y sus rimas remota memoria de la especie. Escribió Montaigne que es la belleza cosa de gran interés para el trato entre los hombres. Es el primer medio de conciliación de los unos con los otros. Y no hay hombre tan bárbaro ni correoso que no se sienta de algún modo influido por su dulzura. Al margen de tantas crispaciones diarias, la belleza, precisamente, nos reúne hoy aquí para borrar por un rato nuestras diferencias a favor del placer común de la poesía.
Tras la forzada pausa provocada por los estragos del coronavirus, presentamos por fin los 2 últimos números de Palincesto hasta la fecha, correspondientes al año en curso y al pasado. El número 35 recoge sendos homenajes al poeta guatemalteco Humberto Acabal y a la española Francisca Aguirre en el primer aniversario de sus muertes, con reveladores textos del escritor austriaco Erich Hatz, traductor suyo, y de la profesora uruguaya Marta Canfield sobre el primero, y jugosas evocaciones críticas del poeta Juan Vicente Piqueras y la dramaturga Margarita Sánchez sobre la segunda. Ambos mundos poéticos, pese a ser tan distintos entre sí, echan sus raíces en la experiencia común de la pobreza, la humillación y el esfuerzo titánico por cultivarse en el amor a los libros, dentro de una visión a la vez compasiva e inconformista de la realidad. Además del puertorriqueño José Luis Vega, la hondureña Cris Vallejo y el carmonense José Luis Blanco Garza, cuyo tono de tierno desengaño ante la vida dialoga en voz baja con versos de sus poetas predilectos hasta integrarlos en los suyos propios, las páginas centrales ofrecen una significativa muestra de los poemas intimistas de la chilena Eliana Navarro, 1920-2006, introducida por su compatriota Oscar Hahn. Extraídas del extraordinario archivo de Manuel Herrera Rodas, eminente flamencólogo y padre de nuestra diseñadora, las obras que ilustran este número pertenecen al polifacético Francisco Moreno Galván, mediante las cuales, junto a algunas de sus letras, nos da una nueva visión estética del flamenco. Alejada del costumbrismo, su pintura de raigambre picasiana y trazo vigoroso plasma retratos, bodegones y escenas del cante, del toque y del baile, en los que proyecta su propia vivencia del arte hondo. El número 36 se abre con nuevos versos escritos durante el confinamiento del poeta argentino ya nonagenario Antonio Requeni, acompañados de una amplia entrevista donde aborda, entre otras cuestiones, su ascendencia valenciana, su entronque literario con las formas tradicionales de la lengua, la relación entre su poesía y el periodismo, que ejerció durante más de medio siglo, y los achaques de la vejez, a la que Caballero Bonal, el primer autor entrevistado de Palincesto allá por 1990, calificó como una maldita sucesión de pérdidas. Entrañable recuerdo dejó Antonio Requeni en la primavera de 2017 con la lectura que dio en nuestra pentamilenaria ciudad. El otro extenso bloque lo acapara la poeta mexicana Isabel Fraire, 1934-2015, tan injustamente olvidada en su país como desconocida en el nuestro, cuya poesía de inquietante y rara transparencia viene avalada por los artículos de Ernesto Lumbreras y Fabio Morábito, a quien Chari y yo debemos su descubrimiento al insertar un poema de ella en su última novela El lector a domicilio. Destacan también las páginas dedicadas a Rosela Di Paolo, de la que junto a algunas composiciones suyas se publica su discurso de recepción del Premio Casa de la Literatura Peruana a su trayectoria literaria.
Las ilustraciones pertenecen a Leo Matisse, uno de los grandes innovadores de la fotografía en Colombia y del fotoperiodismo del siglo XX. Cedidas altruistamente por su hija Alejandra, presidenta de la fundación que lleva su nombre, forman parte del ciclo de Aracataca, el Macondo de García Márquez, y plasman, en palabras de Gerard Martin, no solamente la resistencia y dignidad de los habitantes de la costa colombiana, sino también cierto halo mágico que los relaciona con su entorno de una manera muy específica y especial. Completan el número su compatriota María Gómez Lara, nuestra invitada de hoy, con unos bellísimos y actuales monólogos de personajes del Quijote, los españoles Lola Mascarell y David Leo García, además de la palestina Asmás Asaicet, traducida por Frances Simán. Esta joven traductora generosamente nos ha abierto la puerta tan escondida de la poesía de su país, Honduras. Gracias a su indesmayable labor mediadora, sumamos 2 nuevos libros a nuestra colección: El ladrido de los pájaros, de José González, y Papeles del Solo, de Rigoberto Paredes. Se trata de los primeros volúmenes antológicos editados en España de estos 2 maestros de la lírica hondureña. Unidos por un sesgo irónico, los distinguen, sin embargo, sus estilos y enfoques. La poesía de José González, desconcertante e imaginativa, crea un mundo intransferible trenzado por el sueño y la memoria. La de Rigoberto Paredes, más sombría y ácida, se caracteriza por un lúcido descontento de gran riqueza formal. En definitiva, como los jóvenes personajes del Decamerón de Boccaccio, que encerrados en una villa idílica a las afueras de Florencia, se defienden de la peste de 1348 contándose cuentos unos a otros para aliviar sus penas y sus miedos, estos 2 números de palimpsestos son un modesto empeño por tender puentes en medio del gran aislamiento de la pandemia y, por ende, un refugio espiritual más necesario que nunca. Bueno, llegamos al meollo de la cuestión, que todos creo que tenemos ganas de escuchar a María. María Gómez Lara nace en Bogotá en 1989, o sea, podía ser hija mía perfectamente. O sea, su calidad poética no le viene de mis genes, podía venir, pero no. Ella estudia literatura en la Universidad de los Andes, tiene 2 maestrías, una de escritura creativa por la Universidad de Nueva York y otra de literatura en lenguas romances por la Universidad de Harvard. En esta universidad está a punto de terminar su doctorado. Pero naturalmente ella no está aquí ni por su impecable expediente académico, que es envidiable desde luego, ni por su juventud, está por una poesía aquilatada, honda, a pesar de su edad. Ha escrito hasta ahora 3 libros de poemas, los ha publicado, uno desde el horizonte, ¿no? ¿Era María? No, después del horizonte, perdón, sí, después del horizonte. Contratono, que fue premio Loewe de poesía a la creación joven, está además traducido al portugués por Nuno Giudice, uno de los poetas más relevantes de la nación vecina de Portugal, y El lugar de las palabras. Yo estoy convencido de que cuando la oigamos, ustedes se van a quedar con las ganas de seguir profundizando en su obra. Entonces, pensando en eso,
Gracias a Francisco, de la librería San Pedro, hay ejemplares de sus 2 últimos libros aquí para quien quiera adquirirlos. Creo que merece la pena tenerlos, ¿eh? No solo en la música o la pintura surgen artistas precoces, también en la poesía, como es el caso de María Gómez Lara, quien a punto de cumplir 32 años cuenta ya con 3 libros publicados, 2 de los cuales, Contratono y El lugar de las palabras, llaman la atención por su madurez humana y audacia literaria. Sus circunstancias personales, sin duda, habrán contribuido a ellas. Hija de un exministro de su país y fiscal general del Estado y de una renombrada periodista política, desde niña llevó guardaespaldas a todas partes y hace 4 años fue operada de un tumor cerebral. Ambas experiencias le dieron muy pronto sensación de peligro, de inseguridad e incertidumbre que sus versos asumen sin tapujos. Nadie nos quita la muerte, la llevamos en los huesos, en la sangre, se nos cuela en los recodos de la piel y se sienta a esperar el momento de arrastrarnos. Antes de leer sus poemas, los escuché en su propia voz cuando en octubre de 2020 clausuró online las jornadas de poesía en español de Logroño dirigidas por el poeta Paulino Lorenzo, en las que yo también tuve el honor de participar. ¿Cómo comprobarán ustedes ahora, la fuerza declamatoria de María se acompaña de una intensa expresividad física que al menos a mí me retrotrae, según los imaginé siempre, a los antiguos juglares. Las modulaciones de su voz, sus cambios de tono, de volumen e incluso el dinamismo gestual potencian la actitud agónica de esta poesía. Agónica en el sentido etimológico de lucha, de esfuerzo titánico por transmutar el dolor en arte. Al leer sus poemas me di cuenta de que en aquella lectura riojana nuestra joven poeta interpretaba una partitura hecha de versos largos y cortos, ajenos a las medidas clásicas, cuya flexible alternancia recoge los más sutiles sentimientos encontrados. Me refiero especialmente a El lugar de las palabras, su último libro hasta la fecha, concebido como un sui generis diario de la enfermedad, donde ella registra el proceso de sus altibajos anímicos anteriores y posteriores a la operación del tumor. Y lo hace con el habla de todos los días, a tumba abierta y el miedo a flor de piel. De ahí la extrema desnudez de esta escritura que, descargada de figuras retóricas, desprovista de mayúsculas y signos de puntuación, lo fía todo al ritmo de su afán comunicativo, en el que la alta temperatura emocional se templa un poco con las objetivas informaciones médicas intercaladas en el discurso. Por esto, lúcida siempre ante la angustia que la embarga, nos confiesa: yo, que tanto necesito explicaciones, trato de quedarme en lo concreto. Pero En lugar de las palabras no es solo un libro sobre el padecimiento de una grave enfermedad, sino también una reflexión sobre el lenguaje y el temor a perderlo. El carácter polisémico de este título alude tanto a la
a la razón de ser de la poesía misma como al espacio que las palabras ocupan en el cerebro. Por consiguiente, si el lenguaje forma parte física del cuerpo, resultará tan frágil como éste. Contratono, su libro anterior, contiene poemas breves, de visos simbólicos y por ende menos narrativos. Sin embargo, ambos comparten esa aguda conciencia de la precariedad del cuerpo y de la materia entera. Recuerda que tienes cuerpo porque la piel estalla, la cabeza se quiebra y las manos tiemblan solas sin que puedas controlarlas. Se diría que el decidido desengaño de Contratono abona el terreno al realismo demoledor del lugar de las palabras. Heredera de la mejor corriente conversacional de Colombia, representada entre otros por Mario Rivero, Elkin Restrepo, Darío Jaramillo o María Mercedes Carranza, la poesía de María Gómez Lara está, como refiere este verso suyo, escrita con los huesos, con la sangre. Muchas gracias. Pues estoy muy emocionada con esta presentación de Fran, realmente me recupero de la emoción. No te vayas a enamorar de mí, que está Chari aquí. No, imagínate. No, realmente para mí es muy, muy emocionante porque yo admiro muchísimo a Fran como poeta y admiro muchísimo la revista Palimpsesto, que ha sido un referente para mí desde hace muchísimo tiempo. He leído a una cantidad de poetas que adoro en Palimpsesto y no me imaginé que yo iba a poder publicar en Palimpsesto ni que iba a hacer una lectura para presentarla. Realmente pues estoy muy, muy, muy contenta con esto. Y bueno, además ahora que conocí Carmona, me encantaría volver. Espero que esta amistad con Fran y Chari apenas comienza porque realmente han sido muy generosos conmigo. Y bueno, voy a comenzar la lectura. Digamos, lo que contaba Fran de mi poesía es cierto que es bastante... yo creía que era más distinta de lo que... O sea, creía que los libros eran más distintos de lo que tal vez son. Pero los poemas que les voy a leer primero sí son muy diferentes porque son los poemas que están en Palimpsesto, que son de un libro inédito que se llama Don Quijote a voces. Y acabo de caer en cuenta de que es la primera vez que yo leo estos poemas en España, unos poemas que escribí sobre Don Quijote y la historia de este libro. Bueno, yo adoro Don Quijote, realmente ha sido muy importante para mí. Y la historia de este libro es que en un seminario de Cervantes empecé a pensar en los personajes y en los episodios del Quijote y en cómo estos personajes ya están en situaciones que son poéticamente muy interesantes y que se les pueden sacar, digamos, unos monólogos. Me interesaban mucho también las mujeres que no tenían gran voz, como Dulcinea, por ejemplo, o Zoraida, que no dice nada, y entonces yo quería ponerlas a decir todo lo que me inventé que estaban diciendo, lo que yo quería que dijeran. Yo quería que mandaran al Quijote, bueno, en fin. Pero el asunto es que esos libros vienen de ahí, esos poemas vienen de ahí, y el primero que les voy a leer es de una que no necesita presentación, que es Marcela, y Marcela sí tiene una cantidad de discurso en el texto y es interesantísimo y es muy transgresora, ¿no? Entonces, claro, otra vez en España nadie necesita que les presente a Marcela, pero a mí me encanta esta figura de una mujer que tiene este discurso sobre la libertad, ¿no? Que Grisóstomo se enamora de ella, se suicida y le echan la culpa y le dicen que es una... Bueno, la insultan porque ella lo mató.
y Marcela entra diciendo, pues yo no lo maté, yo soy libre de amar o no amar a quien quiera o a quien pueda, ¿no? Y bueno, voy a comenzar la lectura con el poema de Marcela. La idea que tenía, si les parece, es leer primero algunos de los poemas que están en palimpsesto, porque estamos haciendo la presentación del número y no quiero que eso se olvide, ¿no? Como que esto se trata sobre todo de palimpsesto, y después ya leemos poemas de los libros que Fran mencionaba. Bueno, pues este es el de Marcela. Se llama Marcela Desamorada. A mí no me digan desdeñosa, no me digan cruel, no me digan ingrata, ni basilisco, ni fiera. Yo nací libre y libre soy, pues no he prometido nada a los pastores que me siguen, ninguna falsa, nunca les di esperanzas, les dije la verdad. El amor no se fuerza, el deseo es peregrino y solo llega cuando llega, si es que un día aparece y coincidimos. Nada me amarra a corresponder porque dicen que me aman, que se lleven sus cadenas. Yo tengo mi voz, yo tengo mi palabra, yo puedo pasear tranquila por los bosques solitarios, conversar con los zagales, con las cabras, no estaré enferma de ausencia ni de celos, ni perderé el ritmo exacto de mis pasos cuando no me persiguen ni me cantan, cuando camino en paz por la colina. Si se quieren matar, que se maten. Si se quieren morir de amor, que se mueran. Yo no hice nada, yo no escogí esta hermosura que me pesa así ahora, por tanto que me buscan, tanto que me asustan, me agobian, me asedian, no puedo respirar y ellos no saben quién soy yo. Marcela. Marcela, libre de este cuerpo que tanto se disputan. Marcela, libre de este cuerpo que los hace creerse dueños de mi forma de andar sin seguirles el rastro. Yo habría sido Marcela sin esta cara tan fermosa que persiguen. Yo habría sido Marcela sin rizos para comparar con el sol o con el oro, sin dientes de perlas, sin ojos como estrellas apagadas. Yo habría encendido mi fuego por las palabras que traigo para salvarme, para decir libre soy y libre seré siempre. Yo no maté a Grisóstomo, él se mató solito, y que vaya a cantar si quiere, a repetir sus versos de acento espantable, decía en su poema, a repetir sus versos tristes que no saben de mí ni resuenan conmigo, ni fui yo la causante de esa herida. Yo soy Marcela por la voz, y las heridas las abren ellos al solo querer apropiarse de esta piel que me cubre sin detenerse un momento a mirar mis cicatrices. Bueno, hablando de voz, mientras converso aquí con ustedes voy a ir tomando agua para que me dé la voz para leer. Bueno, este poema, el de Dulcinea, es sobre un episodio, porque claro, Dulcinea está en todas partes en el libro, pero es el episodio en que ella está encantada en la cueva y entonces Don Quijote se la encuentra encantada, y otra vez lo que hice fue hacer un ejercicio, pues digamos, imaginativo de lo que me imaginaría que habría dicho Dulcinea, o de nuevo de lo que yo quería que dijera, ¿no? Porque la poesía nos da esa libertad también. Entonces, bueno, aquí va el poema. Se llama Dulcinea encantada. Dice que me vio en una cueva. Yo no sé de encantamientos. Dulcinea me grita al verme, Dulcinea del Toboso. Y habría que buscar un nombre. Aldonza Lorenzo me pusieron, Aldonza, Aldonza me llamaban mis padres como un eco de ellos, Lorenzo Corchuelo y Aldonza Nogales, porque se aferraban a sus nombres de árboles y desde niña me inventaron un nombre para que fuera su extensión y no mi matiz exacto de follaje, mi grosor de las ramas, mi textura en la corteza, y yo quiero galopar, seguir andando, subir rápido al burro y avanzar hacia adelante. Él, en cambio, me dice la fermosa, la soberana, la excelentísima señora de mis pensamientos. No se ha fijado en mi cara, no me ha oído. Y jura que unos gigantes van a venir a buscarme para contarme no sé qué, de unas batallas, de unos vencidos, de unas armaduras. Dice que me vio en una cueva con una multitud de encantados errantes, que vivíamos todos en vigilia, que no era el sueño ni era duermevela, sino estar con los ojos siempre abiertos y la mirada en otra parte.
La mirada perdida, atascada en un lugar en donde al fin olvidáramos los nombres repetidos. Ni Aldonza Lorenzo, ni Dulcinea del Toboso, ni la señora de Nadia, ni la labradora simple. Un lugar en donde yo fuera yo, sin la fantasía prestada, sin salir de un libro ajeno. Todo el mundo me nombra y no aparezco. ¿Cuándo se vio nunca escrita una protagonista tan volátil, tan enclenque, de relato así de impuesto, ni de la vida prosaica? Esta vez, escribir mi historia, reconciliar mis realidades, construirlas más allá, al otro lado de las sílabas de mi nombre, ni el que escogieron mis padres, ni el que inventó él, sino yo, abrir los ojos, al fin abrirlos y no volver a cerrarlos, abrir la boca para gritar, déjeme en paz, Señor, para gritar soy yo, o para convertirme en esa mujer que él inventaba, esa que amaba tanto y defendía con su vida, con su honra, con la fuerza de su brazo, esa por la que se estrellaba y se golpeaba y se daba trancazos contra el mundo. O convertirme mejor en quien a mí me parezca, dibujarme a mí misma, imaginarme, nombrarme, elegir mis palabras, ser mi propia narradora. Yo en primera persona y no en tercera ausente, en tercera silenciada, mirar para allá hacia donde tenga voz. Dice que me vio en una cueva y no sé si quedarme en esa cueva o si él estaba dormido, loco dentro de su locura. Dice que me vio en una cueva y no sé de encantamientos, pero quiero desencantarme sola. Que se vaya él con su escudero, llama ahora a Sancho Panza, que se vaya con sus nombres y apodos y pronombres, con sus frases enrevesadas, que se busque otra señora, que le busque a sus desvelos otra dueña, que atraviese otro lugar, que no me quiebre el camino para seguir andando. Al fin desencantarme, que se vaya o escoger mi encantamiento, ir justamente a donde me lleve yo, que me guíe el mapa exacto, que tracen mis palabras. Dulcinea versión libre. Bueno, y ahora voy a leerles otro poema que es una de mis escenas preferidas del Quijote, que es cuando lo traen en la jaula, que me parece lindísimo ese momento, porque él está metido en la jaula y de repente le da por hacer unos versos como pastoriles de espacio abierto, que son completamente contradictorios de la situación en la que está. Todo esto para contarles que este libro es mi carta de amor a Don Quijote. Yo lo adoro, realmente es un libro que ha sido muy, muy importante para mí y mi manera un poco de, no sé, de responder con poesía o lo que sea, cuánto Don Quijote me ha acompañado fue escribir este libro. Y entonces les voy a leer el de la jaula. Se llama Don Quijote enjaulado. Nunca supe de otro caballero, nunca leí de ninguno que llevaran así en una jaula minúscula. Estoy acurrucado y me duelen los músculos, y aquí en el encierro comienza la nostalgia de lo que pude, de lo que fui, de haber sido derrotado y qué hago ahora. Aquí, desde la jaula, inventar un idilio que esté hecho de palabras, construido por ejemplo con versos de pastores, un locus amenus por encima de los barrotes, un espacio abierto donde pueda imaginar una batalla que se repita una y otra vez, hasta que algo cambia, un giro de fortuna, y logro vencer al caballero de los espejos, y puedo quedarme en esta casa, es decir, la fantasía que inventé para salvarme. Puedo volver y al fin desencantar a Dulcinea, la señora de mis pensamientos, la más hermosa doncella, para cantarle los versos que voy tejiendo ahora desde el encierro, desde los huesos quebrados, desde los codos y las rodillas que me tallan por tanto doblarse, tanto replegarse, tanto contenerse hacia adentro porque no hay salida. Y no hablo del encierro de la jaula, hablo de la jaula de la vida, hablo de la melancolía que empieza a invadirme de pronto como el hormigueo en los dedos por no poder moverme. Hablo de la melancolía que me susurra al oído, tú eres Alonso Quijano. Tú eres el hidalgo triste que añora sus libros para vivir en ellos, pero no tienes lanzas ni escudos ni fue armado caballero, y sus castillos son ventas y sus yelmos son vacías.
Hablo de la melancolía, más allá de esta jaula que prefiero 1000 veces a la jaula que me espera, a la jaula que es mi casa, y mi sobrina diciendo, señor tío, y el cura y el barbero pidiéndome que sea justo y sabio, tan acertado el quijano, tan correcto. Yo quería enloquecer para ser libre, quería arremeter contra la cordura, como contra esos molinos de viento que yo vi gigantes porque eran gigantes. Así como esta jaula puede ser también mi tabla de rescate, mi último asidero ante el naufragio. Estoy encerrado como ningún caballero andante jamás fue arrastrado por perder una batalla. Estoy enjaulado como rareza de circo que llevan de vuelta a algún lugar de la Mancha de cuyo nombre ahora sí que no quiero acordarme, por favor que se me olvide. Algún lugar de la Mancha en donde voy a perder lo poco que me queda de ser libre a fuerza de palabras. Por eso es que ahora canto y canto y canto al campo abierto. Por eso ahora quiero quedarme y detener el tiempo en esta jaula y sentir el dolor en los huesos que me recuerda que estoy vivo, que estoy quebrado porque soy yo, Don Quijote de la Mancha, quebrado pero libre. Aquí enjaulado veo el cielo altísimo, el aire fresco de la montaña, la melodía de los pájaros más allá de los barrotes. Oigo los versos que me cantan y los canto enamorado. Toco cada palabra una por una. Quiero sentirles la textura, el tono, el engranaje, las rimas consonantes, los símiles, las metáforas. En el sonido de cada sílaba me va la vida, lo presiento. Quiero quedarme para siempre a salvo, enjaulado y a salvo. Aquí estoy yo, Don Quijote de la Mancha, aferrándome a mi voz. Ese momento de la jaula es tan triste. Tan lindo, me gusta muchísimo. Bueno, no les leí el de Sansón Carrasco, que también está en palimpsesto, para que igual quede algo de sorpresa y se lean la revista. y bueno, la idea es más adelante, pronto, ojalá mientras esté en España, sacar este libro completo porque ya está terminado y bueno, es bastante distinto a otras cosas que ya van a ver que escribo yo. Pero bueno, se dieron una idea de lo que está en palimpsesto y entonces ahora sí voy a seguir leyendo poemas de estos libros a los que se refería Fran. Entonces voy a comenzar con Contratono, que fue este libro que salió en 2015, y el primer poema que voy a leer es un poema que tiendo a leer como redundante para abrir las lecturas, pero como presentación, y justo veníamos conversando en el camino con Fran de cómo este poema, yo no lo había pensado, se le ocurrió a Fran, pero puede ser como una carta de presentación mía, como llegar a decir quién soy yo. Y creo que quién soy yo tiene que ver mucho, en mi caso, con la poesía que me ha conmovido, porque también, esto también lo conversábamos el otro día comiendo, que si pudiera escoger entre escribir o leer, siempre prefiero leer. Es decir, para mí es importante escribir, pero es mucho más importante leer, y es mucho más importante la poesía que me ha acompañado, ¿no? Y una de esas poetas que han sido fundamentales para mí es Emily Dickinson. Yo a Dickinson la adoro. Y da la casualidad de que yo nací el mismo día que Dickinson. Y una vez que cumplí años, una amiga mía me dice, este año no te voy a regalar nada, te voy a decir una cosa. Y me dijo, Emily Dickinson nació el 10 de diciembre de 1830. Y fue un regalazo, porque me hizo darme cuenta de esto, ¿no? Entonces, este poema es mi carta de amor para Dickinson también. Se llama Emily Dickinson. Nací el mismo día que Emily Dickinson, casi 2 siglos después, y las cosas han cambiado un poco desde entonces. No tuve su entereza ante el dolor, ni su oído sutil para las revelaciones. Vivo en un edificio alto donde no llegan los pájaros, solo un ruido de sirenas que no canta. Es una ciudad inmensa. Aquí todos somos nadie, pero no hemos aprendido a guardar el secreto. Al caminar regamos nuestra nada en las esquinas.
Nací con la piel oscura en un país del trópico y vine a buscarla a este estruendo tan lejano de su voz que se enredaba en las praderas. La imagino callando en los ladrillos. Veo sus manuscritos de letras apretadas como ramas de tinta negra que se quiebran en cualquier envoltura, en la lista de mercado, y se enlazan otra vez para inventar el mundo. Nací un 10 de diciembre como ella y no traje ese silencio. Sin embargo, gracias al conjuro de repetir sus versos mientras cambian los semáforos, estoy a flote todavía. Bueno, mi poema para Dickinson, qué increíble que es. Y para que no perdamos la noción de que esta es la presentación de Palimpsesto, yo estoy leyendo, pero yo estoy aquí para presentar Palimpsesto. Entonces... El Palimpsesto está para que te conozcan a ti. Bueno, entonces para que eso no se nos olvide, voy a leer un poema que tiene un epígrafe de Rosela Di Paolo, que es una poeta peruana que está incluida en el mismo número donde estoy yo, y para mí fue muy emocionante porque admiro muchísimo la poesía de Rosela, y por cosas de la vida en ese número está Rosela y está Fabio Morábito, que es otro poeta que de hecho uno de los capítulos de mi tesis del doctorado es sobre Morábito. Entonces pues compartir número con ellos fue muy bonito y casualidad total, sí. Entonces voy a leer este poema que tiene un epígrafe de Rosela Di Paolo. El poema se llama Variaciones sobre un tema y dice el epígrafe de Rosela: y el comienzo de mi vida sin tu cara en otra parte. Pero ¿dónde? Empezar a vivir sin tus facciones que se dibujan insistentes al final de la avenida, en la línea de edificios, en la palma de mi mano. ¿Para cuándo escapar de tus rasgos obsesivos? Tu frente es el renglón, no hay páginas en blanco. Voy viendo la silueta de tu cara en los lugares más extraños. Una mancha de tinta, esta pluma engañándome otra vez, la rama gris de un árbol que olvidó sus hojas. ¿Cómo borrar tus cejas, tu nariz? Ese gesto de asombro me sorprende todavía. ¿Cómo borrar tus orejas si las recuerda mi voz? Y ahora, para seguir cumpliendo lo que prometimos, les voy a leer el poema que circuló en la invitación, que se llama Preocupaciones, que también está en este libro. La historia de este poema es que cuando yo estaba haciendo, hace muchos años, la solicitud del doctorado, porque llevo muchos años en el doctorado, una de las cosas que le preguntan a uno es qué quiere investigar, como que le interesa. Y yo estaba tratando de escribir ese ensayo y no me salía el ensayo, pero me salió este poema, que es como sobre algo que me interesa mucho más trascendentalmente que para hacer una tesis, ¿no? Aunque igual la tesis hay que acabarla, la tengo que acabar, pero bueno, el poema este salió de ahí. Sí. Se llama... No te hubieran aprobado la tesis si hubieras presentado el poema. No. El poema siempre será mejor que la tesis. Sí, pero al mismo tiempo la tesis servirá para que me den un cartón y todos los poemas, los ensayos fallidos fueron poemas. Como hay veces que trato de hacer un ensayo y no me sale, entonces me pongo a escribir poesía. Y bueno, este poema se llama Preocupaciones, para responder a la pregunta académica que no fue académica. Me preocupa siempre la materia, la poesía que se arma a pedacitos, golpeando piedras, aferrándose a la tierra, escrita con los huesos, con la sangre. Me preocupan los codos, las rodillas, los lugares donde vamos a quebrarnos, donde estamos
frágiles y enteros. Me preocupa el dolor y los talones, caminar en puntillas, no hacer ruido y cubrirnos la cabeza o desandar. Me preocupan los dedos, sobre todo cuando van a dormirse por el frío. Ese poema resultó ser, no sé si una poética o un intento de poética. Y bueno, ahora sí voy a pasar al lugar de las palabras, que es como el libro más reciente que publiqué, salió en 2020 en Pretextos. Y este libro, como les contaba Fran, tiene la particularidad de que el título es literal. Tal vez, ahora que lo dice Fran, me puse a pensar que puede ser polisémico, como tú decías, ¿no? Sí. Como que siempre me gustó más el lado literal del título. Sí. Pero... Yo estoy desengañado. Me has desengañado para bien, ¿no? Como son muchos desengaños. Claro, porque digamos que principalmente el título es literal, porque yo creería que cualquier libro de poemas podría ser sobre el lugar de las palabras, en el sentido que la poesía está fundamentalmente hecha de palabras, de su materialidad, ¿no? De cómo suenan, de cómo se acomodan unas palabras junto a las otras. Pero en este caso me refiero literalmente al espacio físico del cerebro donde está el lenguaje. Como les contaba Frank, hace unos años yo tuve un tumor en el cerebro en un lugar relativamente cercano al lenguaje, no tan cercano porque les estoy contando el cuento y ya pasó, entonces no tiene que ser un drama. Y digamos que les cuento esto también porque me parece que lo más importante de esto no es la experiencia misma de la enfermedad, sino su transformación en poesía, ¿no? Eso que decía Fran de transformar el dolor en arte, que hay un poema que había pensado no leer, pero tal vez lo lea, vamos a ver, que tiene que ver con eso, pero digamos que sí, que lo importante para mí ahí son las palabras que quedaron y esa conciencia del lenguaje como cuerpo, ¿no? Que hemos heredado esta división entre mente y cuerpo, y entonces el cuerpo es una cosa frágil y hecha de materia, y la mente es como lo que somos, y resulta que lo que somos está en un lugar que es el cerebro, que está hecho de una materia, y esa materia se puede enfermar, se puede dañar, se puede romper, ¿no? Y digamos que pensar en la fragilidad del lenguaje en ese sentido, no solamente en el sentido que también, ¿no? De que las palabras nunca son suficientes para nombrar el mundo, pero también en el sentido de que son frágiles porque se rompen, porque están hechas de materia. Este poema es el poema que le da el título al libro, y el poema viene de un examen muy sofisticado que me hicieron, que determina el lugar exacto del cerebro donde está el lenguaje, porque resulta, como van a ver, que yo aprendí muchas cosas muy interesantes sobre el cerebro, que sería mejor no haber aprendido en esta circunstancia, pero las aprendí. Y una de estas es que no todos tenemos el lenguaje en el mismo sitio, sino que cada uno desarrolla, de acuerdo al uso, distintas áreas del cerebro para el lenguaje. Y lo que me dijo el médico que me mandó este examen cuando vio el resultado fue: yo nunca había visto un cerebro con tanto lenguaje. Y eso en este momento es muy divertido. O sea, en ese momento fue muy angustioso porque había mucho que perder, ¿no? Pero entonces este poema está dedicado para ese médico. Se llama El lugar de las palabras, para el doctor Javier Romero, que me encontró el lugar de las palabras. Nunca había pensado que las palabras ocupan un espacio en el cerebro, un rincón preciso, justo, irreemplazable. Hay un lugar en donde están almacenadas. Tampoco había entendido que todos los cerebros son distintos, que cada uno guarda el lenguaje donde puede. Tú, por ejemplo, dice el médico, lo debes tener en todas partes. Vamos a buscar exactamente dónde aparece tu lenguaje, dónde es que lo guardas. Vamos a dar con el lugar de las palabras para ver si está comprometido. El examen es una resonancia, ya me han hecho tantas, reconozco la cápsula cerrada y aún me aturden los ruidos, pero esta vez vas a pensar palabras, piénsalas, no las digas en voz alta. Vas a ver en la pantalla una palabra, por ejemplo, bicicleta, y piensas bicicleta, pedales, timón, cadena.
Para rastrear tu lenguaje, lo más importante es la generación de verbos. Ves, por ejemplo, la palabra puerta y piensas todos los verbos que puedas, mientras más mejor. Pienso, abrir, cerrar, derrumbar, deshacer, levantar, empujar, jalar, portazo. No es un verbo, pero es linda la palabra portazo. Concéntrate, María, piensa un verbo. Door, open, close, that's about it. No olvides no mezclar los idiomas. Si ves la palabra en inglés, piensa en inglés, manténlos separados. Vamos a hacerte un examen bilingüe, primero en español, luego en inglés. You're going to see the first words in Spanish. En español se me ocurren más verbos, puedo actuar con más ímpetu, con más precisión. Qué curioso que el lenguaje se mida con acciones, que hacer sea más fuerte que nombrar. Yo pensaba que las palabras más palabras eran los nombres de las cosas. En todo caso, el examen bilingüe es porque tampoco sabía que el cerebro guarda en un lugar la lengua materna y en otro distinto los idiomas aprendidos. Depende de la edad en que se aprendieron. Yo, por ejemplo, aprendí tarde y tengo acento en todos los idiomas. El cerebro, además, procesa de manera diferente la información que sabe y la que no sabe. Yo, por ejemplo, no sé cuántos jugadores tiene un equipo de basquetbol, no sé en español, no sé en inglés, si quieren que responda, que piense algo, que piense ahora la respuesta, pienso entonces cualquier número. Supongo que no me estarán midiendo lo que sepa de deportes porque la verdad es que no sé nada. Así que al menos en eso estoy tranquila. Ahí no hay nada que perder. Quieren encontrar todas mis palabras, incluso las que uso para traducirme en esta tierra helada. ¿Can I think in Spanish? Le preguntó a la enfermera. Me dice que sí, afortunadamente. Primero, porque en inglés no conozco el vocabulario específico de las bicicletas, ni sé nombrar las partes de una puerta. Y sobre todo, porque si hay que escoger, me quedo con mis palabras en español. De eso no cabe duda. Prefiero salvarlas 1000 veces. Por alguna razón, siempre pensé que las palabras solo sufrían de amenazas metafóricas, a diferencia del cuerpo o incluso el corazón, porque ambos empezaban a romperse con el mundo y los oía quebrarse. Sentía los huesos rotos, sentía la vida hecha polvo, se anunciaba el dolor desde antes cuando oía el golpe, el estruendo, el portazo, la caída, por ejemplo. Cuando llegaste tú, las palabras eran otra cosa. Las palabras eran mías y si se rompían, yo podía repararlas. Por ejemplo, cuando no sabía cómo nombrar la herida que dejaste para empezar a cerrarla. Escribí y escribí y escribí tantos poemas que no se parecían a tu nombre, que no eran suficientes, que no trazaban la forma de tu hueco. Palabras y palabras y palabras que no bastaban para borrarte, pero ocupaban un espacio en la página y al verlas dibujadas comenzaba a sanar. Al rodearte con ellas empezaba a convertirte en cicatriz. En cambio ahora hay una bomba de tiempo en mi cerebro que quién sabe cuándo explota. ¿Quién sabe cuándo se transforma? Puede ser nunca o mañana o en un año. ¿Quién sabe cuándo empieza a crecer y a invadir el territorio donde viven mis palabras, a desplazarlas, a acorralarlas, a doblegarlas, a arrinconarlas? ¿Dónde las voy a poner? Si están comprometidas, ¿existirá algún lugar en donde pueda guardarlas? ¿Cómo las protejo? ¿Cómo las escondo? ¿En dónde me resguardo si he perdido mi refugio? ¿Dónde vivo yo si las palabras son mi casa? Bueno, ahora les voy a leer el poema que es el resultado del examen. El examen salió muy bien.
Por eso estoy aquí hablando con ustedes, ¿no? Si no, no estaría contándoles el cuento. Sí. Y el resultado del examen fue que lo más cercano que había era a un centímetro, y resulta que un centímetro es muy lejos en el cerebro. Cuando a mí me dijeron un centímetro, me pareció terrible, ¿no? Estás a un centímetro de perder el lenguaje. Pero resultó que es muchísimo y que estaba suficientemente holgado para que yo les cuente el cuento. Y este poema está dedicado a una de mis mejores amigas que me acompañó mucho en ese momento y además me dio la idea del poema. Yo la llamé a contarle el resultado y me dice, tienes que escribir un poema sobre eso. El poema se llama A un centímetro. Para María Gatti, cuya cercanía cambia todo y tantas veces me ha salvado por tanto. Dicen que tengo las palabras a un centímetro. No hay nada del lenguaje en el tumor, no está comprometido. El lugar más cercano en donde vimos algo es a un centímetro. Un centímetro es mucho en el cerebro, dice el médico. Imagínate 1 kilómetro, imagínate una distancia larga, con la precisión de los aparatos es lejísimos. Me imagino 1 centímetro. Me imagino una regla de esas que usaba para dibujar cuando era niña. Me imagino la distancia que hay del 1 al 2, 10 milímetros, más o menos la longitud de las huellas digitales en mi índice derecho. Me imagino que las palabras son mis huellas digitales y lo que sea que esté a 1 centímetro es también mi voz. ¿Qué parte de mi voz, qué tono perdería? Porque yo toco este mundo con palabras, porque en las palabras estoy yo, ¿o no? ¿No soy yo? Es algo a 1 centímetro que puede inflamarse. Como vamos a cortar ese pedazo, el cerebro va a quedar inflamado y puede que se inflame también esa área a 1 centímetro. Puede que pierdas las palabras por un tiempo, pero las recuperas apenas pase la inflamación. Te vamos a tratar con antiinflamatorios. Me van a rescatar del silencio con antiinflamatorios. No tendría que haber daños permanentes. La operación no debería dejar secuelas. Voy a volver a ser yo. Voy a poder despertarme. Tal vez yo con una palabra más, por no decir una palabra menos. Sin duda una nueva cicatriz. O yo más frágil o más fuerte de lo frágil, de saber que me salvé por 1 centímetro. Ahora que me acordé de lo de despertarse y de cómo me iba a despertar, esta anécdota tiene que ver con ustedes de alguna manera. Y es que cuando yo me desperté de la operación, mi mamá, claro, se imaginan mi mamá, pobrecita, ¿no? Y entonces ella necesitaba verificar que yo sí fuera yo, ¿no? Y entonces me pregunta, María, ¿quién es Eugenio Montejo? Y esa era su manera. Eugenio Montejo es un poeta que yo adoro, amiguísimo de Chari y de Fran, que estuvo aquí en Carmona, claro, y digamos que mi nivel de amor a Montejo es tal que esa fue la pregunta que me hizo mi mamá para identificar que yo siguiera siendo yo. Pero bueno, hablando de eso, el poema que les voy a leer ahora está dedicado a mi mamá y en esta lectura se la voy a dedicar a Fran y a Chari porque ellos me lo pidieron. Yo no lo había puesto dentro del repertorio y a ellos les pareció que había que incluir este poema, entonces aquí está. Y la historia que tiene este poema es que yo odio el frío, lo odio, y por cosas de la vida acabé viviendo 6 años en Boston, Nueva York, bueno, los lugares más fríos en donde se podía estar. Y cuando pasó todo esto yo estaba en Boston, por eso hay algunas cosas en inglés, que los médicos hablaban en inglés, y a mí me dio como una
necesidad práctica que nunca tengo porque yo nunca trato de resolver ningún problema, lo mío es escribir poemas. Pero cuando me dieron este diagnóstico empecé a buscar un abrigo y digamos que claro, el frío era otro, ¿no? Ese no era el problema. Y a mí a veces me da un frío que es, con frecuencia me da un frío que es como emocional, que no tiene que ver con la temperatura, sino que me da frío como el dolor, el miedo, el estrés. Ahora, de hecho, le pedí a mi mamá que me mandara este abrigo, que no lo había traído a Madrid porque pensé que no me iba a hacer falta, y resulta que estoy tan angustiada con la tesis que tengo mucho frío y necesito el abrigo. Pero bueno, esa es la historia del poema, que es sobre un abrigo que mi mamá, que sí tiene mucho sentido práctico, ella necesita resolver problemas. Imagínense estar en esta situación en que yo tenía esto y obviamente ella no lo podía resolver, o sea, lo resolvió el médico, ¿no? Pero esa sensación de que no lo puede resolver, entonces se empeñó en comprarme el abrigo. Y resulta que es un abrigo que es caro, y entonces yo le decía, mamá, no vale la pena que te gastes la plata en eso, tal, pero ella se empeñó y me compró el abrigo. Es un abrigo rojo, no es este, es un abrigo rojo bastante más grande que este. Y bueno, el poema es sobre el abrigo y se lo dedico esta vez a Chari y a Fran. Un abrigo de invierno. Para mi mamá, que se empeña en regalarme abrigos de invierno. Mi primer reflejo, después de escribir 2 poemas, fue comprar un abrigo de invierno, como si fuera lo más urgente al recibir la noticia. Primera prioridad de acción para no quedarme estancada, congelada de la angustia, empecé a investigar. Quería un abrigo de una marca canadiense, de esos que se usan en el polo para inviernos que nunca sospeché, inviernos peores que este. Quería un abrigo de un color brillante, vi uno rojo encendido y me encantó, un abrigo para no perderme en la nieve, un abrigo para recordarme aquí estoy yo con mis colores, no me he ido. Quería algo concreto para resguardarme, algo para tocar, un escudo, una armadura, un amuleto. Pero si tienes tantos abrigos, no necesitas otro. Necesito ese, porque todos los que tengo son insuficientes, porque el invierno que se viene no habría podido imaginarlo, porque quiero protegerme de algo, cualquier cosa, protegerme del frío, proteger mi piel contra la nieve, aunque sea inútil, aunque mi cuerpo esté solo, aunque no tenga cómo abrigarme del miedo, aunque no pueda hacer nada para ampararme el cerebro, para envolver la conciencia, para cubrirme la voz. Bueno, ahí era el poema del abrigo. Hay algunos otros poemas que tienen que ver con el abrigo, pero este era como el más... Bueno, y fue el segundo que escribí, es el segundo del libro y es el segundo que escribí. Uno de los últimos Sí. hace un guiño a este, que es va antes que el otro. Exacto, hay uno de los últimos que se llama Escóndete en tu abrigo, que también tiene que ver con eso. Y bueno, esto habría tenido mucha más contundencia si tuviera puesto el abrigo, pero me estaría muriendo del calor aquí adentro y tengo puesto un abrigo rojo, entonces en algo más o menos compensa. Bueno, les contaba que yo aprendí cosas interesantes del cerebro y una de esas es que el cerebro no duele, es decir, recibe las señales del dolor del resto del cuerpo, pero el cerebro mismo no duele. Y por eso yo pasé por esta cosa así miedosísima y nunca me dolió nada, nunca sentí nada. Y otra cosa que se necesita entender para este poema, que es algo, o sea, la vida tiene sus cosas irónicas y en este caso ya hay que reírse, porque es un extremo, es un extremo realmente. Es importante aclarar y es un extremo. Y resulta que yo tenía un tumor que tenía forma de corazón, así, como un corazón así. Yo lo vi, hay una resonancia magnética que lo comprueba, y si trato de inventarme eso, no me creen. Es decir,
está en el libro que tiene forma de corazón y esta se lo inventó para efectos poéticos, simbólicos, tal. No me lo inventé. O sea, efectivamente tenía forma de corazón y además, claro, toda la vida que yo llevaba escribiendo sobre el desamor y de repente me sale esta vaina en forma de corazón en la cabeza que ya era como un chiste de la vida que no me parece tan chistoso, pero bueno, habrá que reírse porque ¿qué hacemos? Entonces, este poema necesitaba contarles esa parte para que se entendiera. Se llama El cerebro no duele. Hoy amanecí imaginándome un dolor, una punzada justo al lado izquierdo donde dicen que tengo el corazón. Pero el cerebro no duele, porque es justamente el que procesa el dolor, lo transmite, lo codifica, lo distribuye, aunque no para sí mismo. Los músculos no eligen dormirse, a veces sin razón se paralizan, dejan de sentir y al despertar se explota todo acumulado. De repente son miles de agujas desatadas clavándose al tiempo. El cerebro, en cambio, escoge cuándo descansar, decide dormir, olvidar, tomarse un respiro al fin, apagarse para soñar que esto no está pasando, que fue una pesadilla, hasta que una punzada me despierta. Debe ser que así duele la conciencia. Bueno, y hablando de dolor de conciencia, el cerebro no duele, pero yo tengo una cicatriz muy grande que sí, y que les contaba que me dolió para cuando terminé el libro, solamente en ese momento. Es decir, yo estaba revisando el libro y lo estaba revisando 50.000 veces para mandárselo al editor, y en un momento sentí un dolor en esta cicatriz que yo sentí que era el cuerpo que me decía como, ya, suéltalo. Es el único momento en que se ha comunicado y yo seguí, entendí el mensaje y mandé el libro al editor. Pero bueno, este poema, claro, todo el libro es sobre el cuerpo, pero este específicamente es más sobre el cuerpo y es una cosa que va más allá de la enfermedad, y es que, ojalá esto cambie, pero a las mujeres desde que somos muy chiquitas nos enseñan a estar de pelea con nuestro cuerpo. Siempre nos dicen que no es suficiente, que hay algo mal, que muy gorda, muy flaca, muy bajita. O sea, nunca a las mujeres nos dejan en paz con el tema del cuerpo, ¿no? Siempre es una cosa, es terrible. El caso es que, ojalá cambie, bueno, todo esto, pero el caso es que cuando yo pasé por esta cosa del cerebro, pues sí me cambió radicalmente la relación con el cuerpo y me pareció que todo era perfecto y que no quería que me quitaran ni un pedacito, me quitaron un pedacito de corazón, pero digamos que sí cambió muchísimo, y este poema es sobre eso y se llama Para un cuerpo que está solo. Porque mi cuerpo está solo, tendré que rodearlo, abrazarme las rodillas, recogerme el pelo, preparar mi cabeza para que la abran, porque con mi cerebro estoy sola. Estoy sola con mis manos, estoy sola con mi miedo, estoy sola con mi espalda. Estoy sola con estas punzadas de dolor que ya no sé si invento, ya no sé si me duele la conciencia, pero las siento tan agudas como agujas atravesándome 1000 veces. ¿Me irán a abrir con una aguja? Tantas veces era yo contra mi cuerpo. Yo luchando porque me dijeron que no era suficiente, entonces creí que era mi cuerpo el que impedía que me amaran. Quería ocupar menos espacio, quería ser menos rara, quería una cara de esas en las que cualquiera se siente en casa. Ahora mi cuerpo es mi casa. Y tengo miedo de cuando me corten para poder abrirme el cráneo, este pelo crespo del que tanto renegué porque me dijeron que tenía mucho volumen como yo y había que aplacarlo para que me amaran. Tengo miedo de que me duela esta piel oscura por la que de niña me excluyeron.
Tengo miedo de no volver a abrir los ojos con los que tanto me miraba al espejo buscándote defectos. Tienes la nariz muy ancha, las cejas muy gruesas, tienes amplias las caderas, no te cabe la ropa. Ahora nada en mí es demasiado. Ahora quiero ocupar todo ese espacio en el que antes intentaba encontrar. Donde estoy, llenar todos mis rincones. Ahora quiero estar aquí, sin cambiarme nada, porque estoy sola conmigo, y eso es suficiente. Por todo lo que amo a este cuerpo que está solo. Bueno, y ya nos vamos acercando al final para no alargarnos demasiado. Voy a leerles entonces un poema cortito del lugar de las palabras y luego otro sobre la escritura, porque como esta es la presentación de Palimpsesto, quería que termináramos con el amor a la poesía, que es lo que nos reúne aquí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, primero les leo este cortito que se llama Palabras Piel y es el que usamos para el separador, estos separadores de pretextos que son tan bonitos. Y además era lo único que cabía, porque este libro está hecho de poemas largos porque del miedo a perder las palabras yo quería como usarlas todas y que extenderlas en la página y que ocuparan kilómetros, ¿no? Entonces encontrar uno que cupiera en el separador estuvo difícil, pero lo encontramos, este cupo. Bueno, se llama Palabras Piel y tiene un epígrafe de Rose Auslander que dice: palabras número, palabras tiempo, palabras piel. Si pudiera escoger otra piel, sería oscura como la mía y estaría hecha de palabras. Si pudiera decir palabras piel y así tener un cuerpo como el mío, pero elocuente al quebrarse. Si tuviera un cuerpo que dijera, por ejemplo, aquí estoy, no me he ido, por ejemplo, sobrevivo. Un cuerpo que diera razones y porqués y no este aturdimiento, este cansancio, estos huesos casi polvo de tantas veces rotos. ¿Cuánto entendería entonces si tuviera palabras en vez de cicatrices? Bueno, y ahora sí ya el último, porque ya suficiente tampoco. Este poema es un poema sobre escribir y sobre la necesidad de escribir, incluso cuando uno no puede escribir, y por lo menos en mi caso, la poesía me ha salvado de las cosas más terribles, como ustedes ya oyeron, de otras menos terribles, pero también difíciles, como también ya oyeron. Y creo que ha sido más la poesía que he leído que la que he escrito, ¿no? Pero la que he escrito también me ha acompañado, y este poema sobre eso, sobre escribir, salió publicado curiosamente en una revista de Sevilla que se llama Estación Poesía, y bueno, es de otro libro que estoy haciendo sobre la poesía y que es como un homenaje a poetas que me han marcado mucho. Este es sobre escribir, se llama Sacúdete y escribe. Y tiene un epígrafe de Sir Philip Sidney que dice: Fool, said my muse to me, look in thy heart and write, que sería algo como: tonto, me dijo mi musa, mira en tu corazón y escribe. Este poema también lo escribí en una clase del doctorado en que tenía que hacer un ensayo sobre Sir Philip Sidney y no hice el ensayo, pero hice el poema. Sí. Bueno, ahí quedó el poema. Exacto, ahí va con la tesis. Bueno, se llama Sacúdete y escribe. Que las palabras lleguen solas o que las empujes cuando no te encuentres, que las jales de algún lado como puedas cuando casi te quiebres. Sacúdete y escribe para dar contigo, para no desvanecerte en el trajín de cada día levantarte, hacer café, cumplir con lo de hoy.
sino hablar, hablar, usar la voz, tocar el mundo con la voz. Hablar para nadie, hablar sola, hablar sobre todo cuando te falte el habla, cuando te fallen las palabras de repente, cuando se te rompan más que siempre y quieras seguir viviendo como si no fueras tú, sino, y quieras seguir viviendo sin preguntarte tanto. Sacúdete, sacúdete y escribe para no perderte ahora, porque vas olvidando de pronto entre el ruido que es silencio, dónde estaba tu ruido, cómo retumbaba esa pura duda que te forma el registro exacto de tu voz quebrada, tus huellas digitales. Sacúdete y escribe, mánchate las manos, toca la tinta con los dedos, porque vas olvidando sin notarlo que estás hecha de las pocas palabras que logres decir, las que te atrevas a gritar y más aún, las que se te atraganten, las que pierdas para siempre en el intento. Estás en las palabras atravesadas que no van a ser nunca, eres justamente las que no puedes tocar, las que no alcanzas, las que cómo articular el grito mudo. Por eso, sacúdete y escribe. No te ahogues debajo de tanto silencio ajeno. Respira el silencio que acarrean tus palabras, las tuyas, las débiles, las torpes, las caídas. Nómbrate con las letras que no traigan su reverso. Nómbrate con la forma de las letras que te faltan, esas que existen solo al no estar en tus palabras, en la silueta de su hueco. Esa ausencia tan tuya que solo puedes conjurarla así, con tinta derramada, con tinta que no va a ninguna parte, con tinta que se agota. Por eso, sacúdete y escribe, aunque no tengas nada que decir, solo dolor sin nombre. Y se te escape el ritmo de ese verso que buscabas, aunque no logres que cante, sigue dándole forma como puedas, con el balbuceo, con el murmullo, con las manos, con el estruendo que chilla y se revienta. Moldéalo con el aire encerrado que no sale al buscar la palabra justa, la que no llega nunca y quedas muda en el intento. Moldéalo con el grito, sacúdete y escribe para volver a ser, para otra vez callar a tu manera. Muchas gracias. Bueno, yo la verdad que yo ya había oído recitar a María, me esperaba lo que he oído, pero estoy seguro de que no me equivoco si digo que de las tantas lecturas que ya llevamos afortunadamente con Palimpsesto, esta está entre las más emotivas que hemos tenido en tantos años, sin lugar a dudas. Así que yo, no sé, si queremos, abrimos un breve turno de preguntas por si alguien quiere hacer alguna observación a María. Y alguna pregunta. Si quieres te la quitas un momento para verte la pregunta, ¿no? De tu poema, ¿no? Y saber un poco por dónde iba el tema. Y me ha impresionado mucho lo que Fran decía antes, que no usan las mayúsculas, no usan la signo de puntuación, para no encorsetar al poema, o qué significado simbólico tiene eso, por qué no utilizan las mayúsculas, los signos de puntuación, te quiere desembarazar de todo lo que es cuerpo y alma de la ortografía, no sé, de alguna manera, por decirlo a tu forma, ¿no?
Claro, muchas gracias por la pregunta y es muy a propósito, lo calculé, o sea, es un capricho calculado, es un capricho pero tiene su razón de ser. Digamos, en contratono hay algunas mayúsculas, luego en el lugar de las palabras ya no, pero lo de las mayúsculas y la puntuación tiene una razón de ser bastante... pues digamos, de la musicalidad que yo estaba buscando con los poemas, ¿no? Entonces creo que por un lado, lo de las mayúsculas tiene que ver con que a mí me gusta el tono menor, me gusta hablar pasito, o sea, yo siento que la poesía que yo estaba escribiendo no era una cosa que se gritara, ¿no? Y tampoco me gusta... no me gusta la poesía, no, eso está mal dicho. No siento que yo pueda escribir una poesía que sabe lo que está diciendo, así como esta cosa de la certeza, de el mundo es así, y entonces esto es el mundo, y aquí... No, lo mío no es eso, para mí es bastante más... es como un susurro la poesía, y creo que las minúsculas le dan ese tono menor que yo quería, esa cosa de la poesía como algo muy material y muy como una voz cercana, que era como... Luego también con el lugar de las palabras me di cuenta de que yo en realidad soy muchas voces, ¿no? Que no es que yo tenga una voz, sino que tengo muchas voces y esas voces estaban hablando y no quería perder ninguna. Pero digamos que eso, y lo de la puntuación tiene que ver con algo parecido, y es, digamos, si lo de las mayúsculas es con el tono, lo de la puntuación tiene que ver con la música, con la música y con la dimensión visual de la poesía. Y es que yo creo que, claro, la poesía es fundamentalmente música, imagen, y me parece que el no usar puntuación me obligaba a aprovechar los recursos visuales de la poesía. Es decir, el hecho de que, claro, si quiero marcar una pausa, entonces en vez de poner un punto, dejo un espacio, muevo el verso, y entonces eso me obligaba a, digamos, hacer algo propiamente poético. Claro, por supuesto los poemas con puntuación siguen siendo muy poéticos, pero lo decía, para mí me daba como esa guía de aprovechar el espacio, porque creo que en la poesía podemos aprovechar el espacio, casi que no solo la imagen poética, sino también el poema como un cuadro o como una imagen que pintamos. Igual uso paréntesis, preguntas y 2 puntos, porque me parece que las comas y los puntos marcan pausas, y las pausas se pueden hacer con espacio, pero los otros signos de puntuación sí me parece que los necesito para marcar ciertas cosas. Y ya, esa es mi racionalización del capricho, porque en realidad es un capricho, pero creo que es por eso, o sea, creo que ese es el sentido que tiene para mí. Es tu manera de marcar la partitura, ¿no? Claro, también esa es otra cosa, que cuando yo escribo, leo en voz alta los poemas mientras los voy escribiendo, porque me parece que la dimensión musical es importantísima, de cómo suena el verso, y entonces esto no suena bien, y bajo un verso, y lo subo, y paso horas subiendo y bajando versos, y creo que esa es la manera de ir encontrando... También conversábamos esto con Fran el otro día, que el verso libre tiene una particularidad, y es que necesitas crear una música para cada poema, y esa música solo te sirve para ese poema y para el próximo ya no. Eso no quiere decir que el verso libre no tenga musicalidad, sino que es una musicalidad muy específica de ese poema. Entonces creo que el hecho de hacer ese trabajo con los espacios y sin la puntuación y todo eso me permitía jalarle la música al poema y ver cuál es la música del verso libre que yo necesitaba para ese poema, creo. Isabel Pulido, que es la que te ha preguntado, es profesora de literatura. Ah, Isabel, mucho gusto. Y yo diciéndote que por capricho. No, yo creo que ella te va a suspender la tesis. Yo también soy profesora y nunca les digo a mis estudiantes que nada sea por capricho. No me lean. Pero bueno, luego lo expliqué de una manera menos caprichosa. ¿Alguna pregunta más? Y nos vamos cerrando, vamos despidiendo este acto. Bueno, pues nada, María, por mi parte, en nombre del Ayuntamiento, pero también en nombre de los carmonenses, por supuesto, mi más profundo agradecimiento, porque al igual que a ti te regalaron una fecha de cumpleaños, tú nos has hecho un gran regalo esta noche con tu presencia, con ponerle voz aquí en directo. Yo me siento incluso sobrecogido.
sobrecogido, a la vez miraba tu agenda y tenía también mariposas en el estómago. Hemos hecho un viaje desde cómo las mujeres del Quijote reivindicaban su espacio y su voz y su identidad. Después hemos llegado a cómo has sabido sacarle punta a esa fase de tu vida tan complicada y cómo has sabido transmitirla a través de tu poesía. Hemos rozado la neurociencia, ámbito que a mí también me gusta mucho. Hemos llegado al cerebro a ver cómo el cerebro no duele, pero sí pueden doler las palabras. Y yo creo que hemos llegado a sentir como las palabras tenían casi corazón, las sílabas. Yo veía una A palpitando, una I palpitando. Si a eso le agregas la pasión que le pone cuando recita tu expresión y cómo lo has hecho todo, bueno, ha sido una maravilla. Yo me voy regalado, me voy con un auténtico regalo. Mi agradecimiento a Chari, a Fran, por haberte dado esta oportunidad, pero a la vez por habernos dado a todos la oportunidad de poder disfrutar de este día que al principio, sin haber pasado por este ratito, decía que quedaría grabado para el recuerdo, pero ahora lo confirmo y lo ratifico. Muchas gracias, María, y muchas gracias a todos.